Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta presentación de la tesis de Alex de las Heras. Es un gusto tener este espacio, contar con la socialización de este trabajo extraordinario que hizo Alex. Alex es estudiante del doctorado, ya próximamente egresado, magíster en arte y diseño experimental, magíster en teoría del arte y cultura mediática, artista conceptual y curador de artes escénicas, sonoras y contemporáneas. Su director de tesis es el profesor Pablo Miñolo, que es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y el título de su tesis es Futuros en el presente continuo. Su tesis fue muy bien evaluada y en este momento está postulada por sus jurados para una mención meritoria, porque es una tesis creativa, original, que nos abre nuevos caminos para estas investigaciones inter y transdisciplinares que nos interesan en el programa. Entonces, bienvenido Alex, bienvenido Paulo a esta presentación de hoy y bueno, vamos a escuchar su trabajo. Hola a todos, muchas gracias por venir. Es un placer estar acá y poder compartir con vosotros pues, este proceso de investigación de los últimos 5 años. La tesis se llama Futuros en el presente continuo, futuros en plural porque son innumerables y en el presente continuo porque pues, ese es el estado del tiempo en el que parece que nos encontramos, ¿no? Una especie de constelación donde tenemos muchos conflictos en la memoria colectiva, muchos contextos del pasado que de alguna manera, se tensionan con conflictos nuevos en el imaginario del presente y que parece que no podemos salir de ahí, ¿no? De esa situación de estamos entre un pasado que no pasa y futuros que parece que nunca llegan. Perdón, ¿ustedes me escuchan bien? Me parece que mi micrófono no está sirviendo. ¿Te puedo acercar más? ¿Me puedo acercar más? No, por lo que hay transición. ¿El Facebook ya está funcionando? Sí. Bueno, entonces, sí, esta investigación parte de una convicción y de 2 hipótesis. La convicción es que la prospectiva pues, debe de ser una herramienta pública, crítica, para la transformación social. Y 2 hipótesis, una que el futuro es abierto y plural, que se puede construir, se puede deconstruir, se puede crear y por lo tanto también se puede decolonizar. Y esto es un concepto del que más adelante hablaré. Y luego que la experiencia fragmentaria del futuro puede impulsar una transformación en nuestras narrativas sobre el mismo. Una serie de conceptos clave antes de entrar en materia. Primero, la representación del tiempo. Esto es una cuestión ontológica y es importante porque depende de cómo las personas entienden el tiempo, las personas, los grupos sociales, las comunidades, es que ellos mismos se proyectan en ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de futuro, entender que hay distintas percepciones, la lineal, la cíclica, la multidimensional o el presentismo, nos ayuda también a poder proyectarnos en ese mismo entendimiento, ¿no? Poder estar en el mismo entendimiento de lo que se supone. Y por otro lado están las imágenes y los escenarios de futuros, que es un concepto que se utiliza mucho porque esta es la herramienta por excelencia para el estudio del futuro. Y esto depende mucho de los grupos o de las comunidades o de quien lo piense, ¿sí? Ahí todo tiene una influencia que es política, cultural, social, histórica. Entonces no son imágenes que sean simplemente especulativas, sino que son construcciones sociales, y esto es importante. Podemos continuar. ¿O quieres este? No, está perfecto. Luego, una paradoja, un problema y una solución. La paradoja es que, aunque el tiempo futuro o aunque nuestra vida está completamente direccionada por ese tiempo futuro y por ese progreso, nosotros el tiempo futuro no es visible, es intangible, no podemos actuar sobre él. Y esto es una paradoja, porque hace parte de nuestra realidad social, ¿cierto? Luego el problema es un problema epistémico. El futuro no puede abordarse con las herramientas establecidas por la ciencia,
como la facticidad o la observación empírica, porque el futuro no existe, de nuevo, es intangible, ¿no? Entonces, se requiere de una ruptura y una reestructuración disciplinaria para poder hacer eso. Y luego, el concepto de anticipación, que es muy importante y que normalmente no lo tenemos en cuenta. Anticipar significa, de manera efectiva, entender que lo que va a pasar podemos integrarlo en nuestro presente, ¿sí? Y esto es tan fácil como el ejercicio de mirar al cielo, ver las nubes y decir, va a llover, me voy a llevar un paraguas. O como hace un gato, anticipa la pasada de un ratón, ¿cierto? Entonces la anticipación es la forma en la que es la forma que toma el futuro en el presente, ¿sí? Y es a partir de la anticipación que podemos hacer planes o acciones anticipatorias para construir distintos futuros. Bueno, toda la investigación pues, es inter y transdisciplinar y se basa en 3 disciplinas diferentes. O se nutre de 3 disciplinas diferentes. Por un lado, la investigación-acción participativa, por otro lado, la investigación artística y por otro lado, los estudios de futuros. En el centro de esta convergencia, donde pone SP, que significa expectativa y sobre la que hablaré más adelante, digamos que se desarrolla toda la investigación, ¿no? Es una investigación que es participativa, atrae o convoca a muchas personas diferentes, de diferentes comunidades, de diferentes territorios, con diferentes puntos de vista, etcétera, etcétera. Utiliza la investigación artística de manera medial, ¿cierto? O sea, es, digamos, una disciplina bisagra que permite acceder a una serie de conocimientos o a un campo de conocimiento donde eso es todavía indeterminado y donde se busca encontrar, digamos, un lugar más salvaje donde ese conocimiento es más sensible, es más sentipensante, es más físico, es más encarnado. Otra forma de llegar a ese conocimiento, que de otra manera tal vez los datos no nos aportan. Y luego están los estudios de futuro, que al igual que las otras 2 disciplinas, pues tienen ese objetivo de crear distintos artefactos de pensamiento que nos ayuden de alguna manera a proyectar un cambio, ¿no? El tema está precisamente en esa transformación social. Si quieres pasar. Voy rápido porque os quiero enseñar un par de vídeos después, entonces no me quiero atorar con esto. Luego, si queréis, podemos entrar más de lleno en cada una de estas diapositivas. Pero digamos que uno de los aportes de la investigación artística, que es una disciplina muy joven, que todavía está pues debatiéndose y se está consolidando y todavía están buscando una forma de definirse a sí misma, y eso lo hace también muy interesante, muy abierta y muy plural, porque pues, convoca muchas formas de pensarla y de actuar con ella. Es que la investigación artística hay un aporte clave que es el diseño metodológico. Dentro de la investigación artística hay muchas formas de hacerlo, pero yo he adoptado una división en 2 partes, unas que se divide entre la investigación durante la acción y la investigación después de la acción. Esto no es nuevo para el resto de las ciencias sociales, pero sí que marca una forma de hacer y una serie de métodos distintos en cada parte del proceso. Durante la investigación, durante la acción, yo utilicé muchos métodos muy distintos, cada uno de ellos, pero todos con un componente muy parecido, que era el de la acción, ¿sí? el de activar cosas a través de la acción. Y en ese cóctel Fluxus, que me gusta llamarlo de esta manera, porque realmente pues, es un cóctel, utilicé distintas herramientas, distintos métodos, que son los que están aquí reflejados. Por un lado, el arte relacional, ¿no? Que es el encuentro de las personas, la creación de escenarios intersubjetivos donde podemos compartir, donde el significado de lo que ahí está ocurriendo se crea colaborativamente entre todas las personas, ¿no? De una manera muy inclusiva, muy democrática. Luego el utilizar la fiesta como una herramienta, no como un evento sin más, sino como la posibilidad precisamente de una proclamación, de un lugar, en este caso un escenario inmersivo.
tiene esa capacidad de cohesión social, tiene esa capacidad de resignificación de los espacios, de diferentes usos de los espacios y de crear pues, nuevas conexiones sociales, redes solidarias, redes sentipensantes, redes cordiales, etcétera, etcétera. Entonces, el uso de la fiesta como una herramienta y no como un evento. Luego, por otro lado, otra de las o de las herramientas que he utilizado es la perspectiva narrativa. Y esto es una herramienta muy incipiente dentro del campo de los estudios de futuro, que básicamente lo que plantea es un enfoque acerca de cómo nosotros nos contamos historias acerca del futuro, ¿no? ¿Cuál es? O sea, cómo nosotros contamos nuestra historia, no solamente contando con el pasado y con el presente, sino cómo nos proyectamos ahí y cuál es la forma de contarlo. Y esto es clave, porque en la forma de contarlo es que nos proyectamos y nos entendemos identitariamente y como sociedad, ¿cierto? Entonces, esta herramienta, que pues, es muy incipiente, pues trata de eso, ¿eh? Cómo hacemos, cómo nos contamos, cuáles son nuestras narrativas de proyección. Y esas mismas narrativas de proyección son muy cotidianas, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Los políticos lo utilizan, la forma en la que nos presentan el futuro o nos cuentan determinados planes de futuro pasan por esta herramienta, ¿no? El cómo nos contamos el futuro. Otra de las herramientas que he utilizado es el Canovaccio. Y el Canovaccio, muy a grandes rasgos, es un texto cofre, una especie de guión, que fue muy utilizado entre los siglos XVI y XVII en Italia durante la Comedia del Arte. Y es un tipo de guión o de forma de reglas del juego que obviamente pues habla, da pautas sobre cómo es un escenario, cuál es la coreografía, cuáles son los tiempos de ese escenario, cómo se relacionan los actores entre sí, cuál es el attrezzo o la utilería del futuro, en este caso, y que pues, ayuda de alguna manera a construir estas narrativas prospectivas de lo que se está haciendo. El otro método, la otra herramienta es la documentación audiovisual, y para mí esto fue primordial desde el principio porque yo sabía que estaba trabajando con un tema que es intangible, el futuro no se puede tangibilizar, pero sí se puede en esas experiencias o en esa experiencia o en esa vivencia del futuro, que es lo que plantea la tesis, de alguna manera sí se pueden registrar esas emociones, si se pueden registrar esos gestos, si se puede registrar los comportamientos, las acciones, etc. Y esto permite una reconstrucción de la realidad después. Y esto es muy importante porque ya no solamente es la reconstrucción de la realidad, sino también la posibilidad de pensar sobre ello, de volver a visualizar, revivir, volver a hacerse preguntas sobre este tipo de materiales, ¿no? Entonces, esto también fue clave. La curaduría como método cualitativo también muy interesante, cualitativo y sobre todo colaborativo, que permitió trabajar con mucha gente. Al final esto ha sido una investigación que, si yo bien la he escrito, ha participado muchísima gente de manera colaborativa, y la curaduría lo que permitió al final fue coger todos esos materiales que en algún momento después de esa acción se registraron y mapearlos, situarlos, colocarlos en un espacio-tiempo y saber lo que eso significa. Entonces, a partir de todas esas preguntas inductivas, deductivas, etc., la curaduría lo que te permite es reconstruir una vitrina desde la que se hace esa investigación, ¿no? Y finalmente, todo esto, todo esto lleva a un juego, ¿no? ¿Cómo se traducen todos estos métodos, todas estas herramientas, para que tengan sentido y para realmente poder activarlas de manera participativa con las personas con las que vayas a trabajar? La idea pues fue el juego como una posibilidad de lúdica, de acercarse, ¿no? De una manera relajada, de una manera simpática, de una manera pues también empática, al fin y al cabo, de acercarse a un tema tan complejo y tan abstracto como es el futuro. El futuro es un tema muy complejo, porque cada persona tiene su propia concepción de lo que eso es.
Y hay personas que son capaces de proyectarse a 1 año, a 2 años, a 5 años, y hay personas que son capaces de proyectarse a 20. ¿No? Entonces, ¿cómo hacer más cercano ese concepto que es tan complejo? Pues, lo llevamos a la idea de juego. Y este juego consistió en una idea absolutamente brillante y loca y descabellada, que fue celebrar el primer concilio de diablos festivos para celebrar los futuros de la humanidad. Y aquí explico. La fiesta es un campo gigantesco, es muy grande. Paolo, mi director, es pues, experto en el tema y él venía trabajando con los diablos festivos desde hacía muchos años con el Instituto Hemisférico de Performance. A mí me interesaba el tema y pues al final es un poco la corazonada, las pistas fortuitas, la serendipia, la locura de una conversación, hagamos esto. Y entonces decidimos hacerlo, ¿no? Decidimos hacer este happening y a partir de aquí empieza una forma de investigar que nada tiene que ver con lo que he aprendido en la universidad. Y compromete pues toda una búsqueda y un rastreo de iniciativas sociales que son extremadamente dispersas, aunque no lo parezcan, y de encontrar pues diablos festivos y de encontrar distintas personas que quisieran participar desde ese lugar y no solamente trabajar con la figura del diablo festivo, sino también con ese concepto tan extraño y tan abstracto que son los futuros de la humanidad, una cosa más abierta que los futuros de la humanidad, ¿cierto? Entonces, pues empezamos con este rastreo y sobre todo a involucrar gente. Y hay una cosa muy bonita aquí en Colombia y es que uno llega con una idea y convence a todo el mundo muy fácil, ¿no? de sumarse a esa idea, aunque la idea no sea seguro de que vaya a ser real. Entonces nos subimos al carro y empezamos a viajar por todo Bogotá buscando diablos festivos. En este caso el que aparece en la foto es el maestro Misael Torres, que es un diablo festivo de verdad, representante del carnaval de Río Sucio, pero que vivía en aquel momento en Bogotá. Y ahí está Paolo conversando con él y convenciéndole de que sea nuestro maestro de ceremonias. Siguiente. Bueno, obviamente no solamente participaron diablos festivos, participó mucha gente, agentes culturales, artistas, activistas, creativos técnicos de diferentes disciplinas, salieron de gente pues un poco principalmente de Colombia y Latinoamérica, pero también gente que vino de fuera a participar. Todos un poco movidos, unidos por esa idea de hacer una transformación que fuera vibrante, que fuera divertida, que fuera lúdica. Y todos pues también movidos con esa idea de querer participar en una construcción del futuro fuera cual fuera, ¿no? O sea, el futuro de alguna manera los condujo a todos. Es importante también decir que esto ocurre en 2019, si bien nosotros empezamos la idea del concilio de diablos festivos en enero o febrero de 2019, de repente en noviembre nos vimos inmersos en un estallido social. Y esto es muy importante porque no solo cambió la metodología y la forma de hacer las cosas, sino que también la forma en la que el colectivo, los participantes pensaban el futuro. ¿Sí? Había una proyección distinta, una forma de entender el futuro distinta. Muy globalizada, pero también muy inclusiva, muy buscando pues, un cambio social profundo. Y esto es interesante, ¿no? Porque empiezan a juntarse una idea loca en un concilio de diablos festivos para celebrar los futuros de la humanidad y todas estas ideas que impregnaban pues, ese momento social que era pues, realmente esperanzador. Sí. Tan importante como el quién es el dónde, ¿no? En una fiesta como esta, en un happening el escenario es fundamental. Y aquí también un poco siguiendo la intuición, la corazonada y la fascinación por el lugar, pues llegamos al Museo Santa Clara de Bogotá. No sé si lo conocéis,
es una de las obras arquitectónicas y de arte más representativas del barroco, de la época colonial, y nosotros llegamos con esta idea de que íbamos a hacer un concilio de diablos festivos, y ellos, en un gesto absolutamente decolonizador, dijeron que adelante, y nos abrieron las puertas a un museo con una colección de arte de más de 3 siglos de devociones, algo increíble. Yo jamás me imaginé que esto pudiera pasar. Más allá de ser un museo, este espacio es un actor clave en la construcción del sujeto colonial, ¿sí? Y de la identidad colonial. Y lo es porque, por varias razones, pero sobre todo porque las representaciones artísticas o de pintura y la narratividad y sobre todo la teatralidad de este barroco era una composición de imágenes que, si lo vemos desde una perspectiva de los estudios de futuro, es decir, si analizamos las imágenes y las distintas esculturas que están ahí desde una perspectiva de imagen de futuro, nos llevan a una construcción, ¿no? a una pedagogía, a una forma de metodología y de tecnología que nos lleva a construir un cuerpo social determinado en esa época. En este sentido, lo que a nosotros nos interesaba era precisamente tensionar este lugar, es decir, poner en diálogo y tensión las imágenes del teatro o el teatro de los sentidos de la época colonial versus o en diálogo y tensión con imágenes del siglo XXI, ¿no? Creadas por los participantes de ese concilio de diablos festivos. Esto, en un ejemplo, pues, se puede resumir como el cuerpo sufriente, así, el cuerpo sufriente y en estado de pena o de éxtasis versus un diablo que es un cuerpo festivo y liberado, ¿no? Y eso crea una tensión muy fuerte, pero también crea un punto de fuga y también nos permite pensar precisamente todo el tiempo que ha ocurrido o que ha pasado entre una imagen y la otra, ¿no? Cómo nos hemos desarrollado como sociedad. Entonces, adelante. Sí. Entonces, bueno, digamos que la elección de este espacio se debió a 2 razones principalmente. Por un lado, esta idea de tensionar las imágenes del siglo XVI, XVII y XVIII con imágenes del siglo XXI, y por otro lado, si volvemos atrás, otra, la posibilidad de utilizar un escenario inmersivo, ¿no? Un escenario que está tan cargado, que es tan barroco, que cuando uno entra se siente acongojado, y eso es una posibilidad precisamente para entrar en una habitación distinta, ¿no? Y si esa habitación distinta además tiene un juego como lo habíamos planteado, eso permite ya no solamente esa experiencia fragmentaria de una imagen de futuro o de un escenario de futuro que tiene su propio drama, sino también la posibilidad del continuo de la experiencia, ¿no? Una performance, un happening puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si son 3 horas de la actividad que nosotros tuvimos en ese momento dentro del Museo de Santa Clara, la gente realmente entró a participar, entró a jugar, ¿no? Como parte de eso. Y eso creó posibilidades, ¿no? Al final de esa experiencia la gente salía pensando, ok, entiendo un poquito más o hecho del futuro a través de la fiesta, a través de un espacio como este, algo un poquito más encarnado y cotidiano. Tengo una distinta predisposición a cómo puedo entender ese concepto. Entonces, nada, montamos el primer concilio de diablos festivos. Creo que no ha habido ningún segundo. Por ahora, aún. Participaron más de 120 personas, hubo alrededor de 30 performances, la gente se tomó el espacio. No fuimos conscientes de todo lo que ocurrió hasta meses después cuando hablábamos con la gente. Y la verdad fue un evento de reapropiación celebratoria y de proclamación de muchas imágenes que tenían que ver con ese momento preciso en el que estábamos viviendo la protesta social.
Sí. Y bueno, estos son algunos de los participantes. Hay una cosa interesante y es que y que es pertinente también, y es que en el siglo XVI, XVII y XVIII las imágenes del futuro tenían mucho que ver con la muerte de Cristo, ¿cierto? Con episodios de su vida de pasión, con distintos modelos de familia, digamos que eran imágenes de futuro proyectadas como una tecnología para justificar la evangelización, ¿sí? Y esto se puede ver en estas imágenes, pero en las imágenes de futuro, siguiente, del siglo XXI esto cambia radicalmente. Estas son unas imágenes que están globalizadas y que buscan otro tipo de fines, otro tipo de escenarios en el porvenir, ¿no? Años A. Son imágenes que tienen más que ver con justicia social, con agencias de género, con democracia, con inclusividad, hemos cambiado radicalmente. Entonces, poner estas dos imágenes en tensión resulta muy interesante. Y aquí tenemos a nuestro maestro de ceremonias, Misael Torre, frente a la casa de Nariño, convocando una carcajada colectiva como un gesto de futuro holístico de todos los que estábamos allá, que fue un momento brillante, muy bonito. La verdad, nos reímos todos, conseguimos hacer una gran carcajada. Luego más adelante os muestro más sobre ello. Y bueno, ahí queda eso, ¿no? Este evento, o este happening, o esta situación muy singular. Y de repente llega la pandemia. Y yo cuando había empezado, yo pensé aquí, cuando empecé en 2018 con este proyecto, nadie hablaba del futuro. ¿Sí? El futuro era un concepto abstracto, todo el mundo me decía, no, futuro, vienes a Colombia a estudiar el futuro, aquí no hay futuro. ¿Sí? Pero de repente en 2020 esto cambia radicalmente. La pandemia trae un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma trae imágenes y escenarios de futuro, y la gente quiere cambiar. ¿Sí? Hay una idea de cambio colectivo ahí, hay una idea de una deseabilidad, una esperanza de cambio a través de esa situación tan fuerte que fue la pandemia, o al menos a nivel citadino, porque no ocurre en todas partes de Colombia, ¿no? Si nos metemos en territorio, la idea de futuro es otra. Esto obviamente llevó a que la investigación, la pandemia y el confinamiento, llevó a que la investigación tome otras metodologías, otras formas de hacer, otras formas de acercarse a esos materiales. También cambiamos el equipo de trabajo, entra a participar gente nueva, todos movidos por esa idea también de crear un proyecto de futuros. Y este es un momento donde, digamos que entra en juego la investigación después de la acción, y en esta investigación después de la acción, que es un proceso de investigación que trata mucho de sistematizar las experiencias, de volver sobre los materiales, de hacer nuevas preguntas, también entra de nuevo la curaduría, además del nuevo grupo. Entonces, digamos que hay una nueva constelación de preguntas que me llevan a crear estos dos productos. Por un lado, Perspectiva, que es una metodología transdisciplinar que combina la investigación-acción basada en el arte aplicada a la perspectiva social, y sobre la que explicaré un poquito más ahora. Y luego, por otro lado, PAN. Y PAN, si bien tiene la forma de una serie de ensayos documentales, o digamos que ese es el formato, PAN en realidad es la investigación en sí misma. ¿Sí? O sea, no es ni un ensayo documental meramente, ni un registro que, digamos, contiene todas las voces, todas las percepciones, todas las sensibilidades de los participantes. No es solamente eso, sino que es una forma de construir una narrativa, es una forma de plantear una serie de preguntas, y lo único que cambia es que tiene un formato audiovisual y por lo tanto una capacidad de presentarse a probablemente públicos más amplios que el texto de una tesis doctoral, ¿cierto?
Entonces, perspectiva, al final, yo he aprendido en esta perspectiva, digamos que más allá de, además de ser esa metodología que permite pues, trabajar con distintas comunidades, es también una serie de aprendizajes. Estos aprendizajes, el primero es la necesidad, el futuro. Trabajar el futuro no es algo que se pueda hacer en un corto plazo. Uno necesita tiempo, esfuerzo para, de alguna manera, trabajar conceptos como deseabilidad, como esperanza y sobre todo como este concepto de decolonizar el futuro, que de alguna manera pues, plantea una visión, una acción comprometida, crítica contra ciertas estructuras de poder. Esa estructura de poder podría ser perfectamente pensar de manera crítica el tiempo lineal como la única concepción del tiempo, ¿cierto? Entonces, decolonizar el futuro no solo implica esa acción social, sino también pues, cambiar un poco la forma que tenemos de ver la posibilidad o la usabilidad del futuro, ¿no? Aprender a utilizar el futuro, eso es algo bien complejo y muy necesario. Y el futuro no es simplemente proyectarnos a nosotros mismos, individuales, con nuestras propias agencias, sino es hacerlo como colectivo, ¿cierto? El otro eje de acción fundamental de esta metodología es la experiencia fragmentaria. Todo pasa por el juego. Si tú lo sientes, si tú lo encarnas, tú entiendes mucho mejor qué significa el futuro, ¿no? Tú te ves a ti mismo proyectándote o como colectivo, como comunidad, tú puedes crear, digamos, distintas acciones o distintos planes anticipatorios que te permiten llegar a un lugar u otro. En todo esto es cierto que hay una imposibilidad. Nosotros, como individuos, como colectivos, las personas que estamos acá, pues no tenemos ninguna capacidad de cambiar el precio de la luz, ¿cierto? Eso pertenece a personas que tienen ese poder y esa responsabilidad sobre ese tipo de acciones. Pero sí podemos cambiar nuestra percepción y sí podemos plantear distintas acciones que cambien, digamos, un poco las dinámicas de nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar esa idea o esa capacidad de uso del futuro. La experiencia fragmentaria lo que aporta acá es esa forma de integrarlo en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, ¿no? En lugar de pensar cómo las cosas ocurrirán dentro de 5, 10, 20 años, lo puedo hacer aquí y ahora, que tiene mucho que ver con esa idea de presentismo, pero que no deja de lado como ese estado del tiempo, ni el pasado, ni lo que pueda llegar a venir, ¿no? Sino que es el ahora. El otro gran aprendizaje es que para poder construir el futuro tenemos que estar en un tiempo común, y esto es fundamental. No podemos construir una idea de futuro si no estamos todos en el mismo año, en el mismo lugar, ¿sí? A lo mejor para mí construir el futuro y, bueno, pongámoslo de otra manera, el tiempo común que elegimos para esta investigación fue el periodo colonial, y eso eran 3 siglos, es un montón de tiempo, pero digamos que el periodo colonial de alguna manera se pudo minimizar en un espacio que nos daba esa posibilidad de abarcarlo, ¿cierto? Entonces, es importante, o creo que es fundamental para esta metodología, precisamente concretar un tiempo concreto desde el cual podemos proyectar ese futuro. Y ese futuro va a ser una mezcla entre ese tiempo común elegido, el presente y distintos conflictos o contextos históricos que lo estructuran. Y el último punto de esta metodología es que tienen que ser contextos sitio-específicos. No vale montarla en cualquier lugar, ¿no? Tiene que ser un lugar donde realmente tenga sentido, aporte una serie de claves. Ya puede existir el contexto sitio-específico, como fue Bogotá en 2019 en el Museo de Santa Clara, o puede crearse ese contexto sitio-específico a través de una habitación inmersiva que nos lleve a un lugar concreto, ¿no? Pero ese lugar es importante porque todo junto nos ayuda a crear esa experiencia o esa posibilidad de experiencia
de un futuro compartido y de una experiencia fragmentaria. Y bueno, entonces, ahora quiero enseñaros Pan. Sí, hay 5 capítulos. El primer capítulo tiene el título de los futuros. Este es bueno, ahora lo vais a ver. En función del tiempo, pues me gustaría enseñar al menos 2. Por un lado el futuro, los futuros, y lo otro Santa Clara, si quieres. Y si podemos apagar las luces, mejor. Gracias. Jay, detrás, en la última fila, justo detrás, a la de la pared. Gracias. Oye, primero me parece muy interesante lo que cuenta Alex respecto a la forma de ir a un espacio tan complejo como es el mundo andino. Y me refiero al mundo andino, es el mundo andino que va desde Venezuela y pasa por parte de Brasil y parte de Argentina y termina en todo el territorio subatlántico. Es interesante saber también que ese mundo andino nunca ha hablado de futuro. En el mundo andino no existe la consideración de futuro, no está en el habla y no está en la conciencia. Y eso me lleva también a pensar lo interesante que es evaluarnos y restablecer ese concepto de futuro en virtud de esas creencias que los mismos diablos han mantenido, porque el diablo en las fiestas, principalmente andinas que rodean el Tihuantansuyu, en Perú, Bolivia y Chile, el diablo lleva una mochila donde carga su condición de presente y pasado, y donde con eso funciona en el hoy. Y ese hoy siempre es versátil, siempre es contemporáneo, siempre va mucho más rápido, es mucho más multilateral, no es unívoco, es múltiple. Entonces, el concepto de futuro me parece interesante ponerlo en consideración, porque efectivamente en el mundo andino el futuro no está presente, no hay futuro, siempre es pasado y presente. Bueno, dentro de la concepción nuestra, los abuelos siempre hablan de que el futuro nuestro también es una continuidad de lo que viene atrás, es una continuidad de lo que empieza hasta que se nutre, hasta que se desarrolla, hasta que florece y hasta que muere. Entonces, cuando los abuelos hablan de los tiempos, por ejemplo, el Aguama, que es lo de arriba, del Alpa Aguama, lo de arriba, Alpa Ucuta, lo que está abajo, entonces uno dice, ¿qué es el presente? El presente es lo que está en el medio. Pues en el medio estamos nosotros, y nosotros somos esa, no sé en español cómo decirla, pero es esa rueda que gira y gira y gira, y que está envuelta de lo pasado, que está envuelta de lo de hoy, que está envuelta de los vientos de la Guama también. Yo no sabría explicar de otra manera cómo es el futuro. Y nosotros somos esa combinación entre un pasado y un presente. Y el futuro, o sea, más allá de cómo uno se lo imagina, pues se lo imaginará desde lo que usted, desde su historia o desde su legado, desde su cultura, de su lengua, de su pensamiento. Yo tengo la impresión de que estoy viendo una especie de serie hecha por Netflix.
Entonces me siento un poco como en ese sentido del futuro que me lo han impuesto en algo que ya conozco. Yo me veo más en esa distopía barata de los años 80 que en el 2050 años. Hay una tendencia, por ejemplo, aquí en nuestra tradición, de pensar en cambios y en futuros posibles solo entonces si de verdad sabemos que es lo real. Eso es muy chistoso. Y es solo como a través de herramientas que atraviesen lo real, pero que permitan y imaginar los mundos posibles, no sé qué, pero desde unas líneas crueles de lo que se permite ficcionar, pero porque de verdad se transforma realidades. Volviendo a la pregunta, entonces, si me preguntas desde el futuro, no sé cuánto tiempo es el futuro, porque se puede poner definido. Nosotros tampoco lo definimos nunca. Para nosotros el futuro es muy intangible, sobre algo que no se sabe si va a pasar o no va a pasar, o si pasó, pasó. Entonces uno empieza a preguntar qué es el futuro, para mandar material y todo, pero uno siempre está aprendiendo qué es el futuro. Al final, en uno de esos textos me dice qué es el futuro. Me da la sensación que a veces en este país las personas bueno, en muchas condiciones las personas no tienen esa posibilidad de pensarse más allá de hoy. Sí. Eso, cuando pienso en futuro, pienso en esa contradicción o en esa especie de mentira contemporánea en donde hay una gran angustia y una ansiedad, por lo menos en los círculos en donde yo me muevo, con la que yo me rodeo, o reacciones ante esa ansiedad. El futuro depende de mí, está en mis manos. Esa dimensión de las cosas sin nombre sugiere una cierta concentración de subjetividad que a su vez se puede entender como una relación singular con el mundo, una actividad migratoria, una actividad de errancia, una suerte de romería a una dimensión imaginaria, a esa dimensión de las imágenes errantes, a esa dimensión de las imágenes sin nombre, de las cosas sin nombre, esa dimensión en la que se encuentra, por supuesto, el haber sido, el estar siendo, pero también una aspiración a un querer ser. El futuro existe en el pensamiento y solamente se vuelve realidad tangible cuando es presente. Por lo tanto, para mí el futuro es mi presente, así como la tradición no es lo de ayer, sino lo que soy yo ahora. La tradición soy yo, el futuro soy yo, hoy, aquí. Entonces, para mí el futuro es hoy. Para mí el futuro está en un templo budista zen en Japón, cerca de Ningyi. ¿Y para la humanidad? Como monja budista. Sí, pero eso sueño para mi futuro. Para la humanidad, en la última extinción de la humanidad. O sea, esa mujer. Veo la realidad, no soy apocalíptica, leo la realidad, hago una lectura de lo que está pasando actualmente, crisis climática, guerras, codicia desmedida, consumo de cocaína,
desmedido de Norteamérica, Europa, Asia, que vale millones, ¿no? Y por ese consumo desmedido, aquí está matando a los indígenas, a nuestros ancestros, están arrasando con la selva, están arrasando con el agua. Pero ¿cuántos hemos estado dormidos, embelesados, no sé con qué, ¿sabes? Entonces el llamado es a conectarnos. Yo creo que nos tenemos que conectar con la tierra, primero que todo, con la tierra, con el agua, con el aire, con el mar. ¿Y ese es el futuro? Bueno, no sé cuál será el futuro. ¿Tú crees que? El futuro serán grandes volcanes que se vienen a arrastrar con todo esto, por todo lo que por toda la degradación que hacemos en el territorio. Que se vino la montaña, ¿por qué será que se vino una montaña? Que se vino una piedra, ¿por qué será que se vino una piedra? Que hizo temblores, ¿por qué será que hizo temblores? Fenómenos de la naturaleza, fenómenos que hemos causado a la naturaleza. Ahorita no hay que pensar que este ejemplo para mañana solamente lo hagamos nosotros indígenas. Este ejemplo hay que empezarlo a hacer desde las academias, ayudarle a entender con las conceptualidades de estas nuevas generaciones. Este ejemplo hay que juntarlo con las ONGs ambientalistas, con el Estado, con el cambio de esas políticas de burocracia, de exterminio. Hay que sensibilizar. En la visión que yo tengo de mi país, es una olla a presión que está a punto de estallar. ¿Esa es la imagen del futuro? La imagen del futuro es que cuando una olla de presión estalla, pues crea desgracias. Se daña la puta olla, el caucho, los fríos le saltan y quedan allá pegados al techo, todo se esparrama. Si uno lo coge la onda explosiva, le da en la cabeza a la puta olla y lo mata. No, ese no es mi idea. Estoy inconforme, es necesario que lo sepan. Yo siento que también todo este movimiento de protesta es importante en nuestra sociedad justamente porque somos una sociedad violenta que se calla y que se come la rabia, que se come el resentimiento y se lo queda. Y se lo queda hasta que llega un punto en el que ya no lo soportas más y lo único que te sale es violencia. Pero es porque somos muy juiciosos. En realidad nos educaron para aguantarnos. Realmente el cuerpo ha sido tan abatido y tan castigado y tan sometido a vejaciones, a esclavitud, a unas formas, digamos, de colonización muy fuertes, que ha entrado en un resurgir, como en un renacer, como en un descubrimiento del propio cuerpo. En Colombia yo creo que tiene un significado y es que la gente se está aproximando a su cuerpo y a su cuerpo social y está entendiendo la sociedad como una colectividad. Necesitamos componernos desde ahí, como desde las comidas de la insurgencia o de la esperanza. Política mala, mal querida y maltratada, mal pálida y mal castigada. Vas cagada, objeto de cacadas. Boca sucia, altanera, verdadera. Ampliar el campo gravitacional de ese hormigueo puede convertirse en una condición que efectivamente haga que este país por fin vaya al médico. Nosotros necesitamos que el diablo se siente a la mesa. O sea, Colombia necesita, es decir, nosotros tenemos que recuperar el valor
poderoso de nuestros antagonistas para que los verdaderos villanos quedan descubiertos y recuperar el diablo y poder sentar al diablo en la mesa es conciliar un conflicto de milenios, ¿no? Poder sentar ese sí que es un proceso de paz, ¿no? Y todos los procesos de paz se hacen con el diablo. Estoy encontrando esa original de un pastor cristiano que decía que las marchas y los cacerolazos eran un llamado al diablo. Yo, wow, es impresionante, sí, claro, porque también es esta idea religiosa de tienes que ser juicioso, tienes que sufrir y aguantar, porque si tú aguantas en esta vida te ganas la otra y entonces tienes que ser bueno y no levantar la cabeza y no quejarte y eso es un control de pobres, ¿no? Tal. Y por eso tiene tanta efectividad en nuestra sociedad latinoamericana. Y justo cuando la gente se levanta y no se queda quieta y no se queda callada y no está conforme porque le tocó ser pobre y nació pobre y se da cuenta que no tiene por qué serlo, y que tiene también derecho como todos los demás, pues seguramente sí es diabólico porque se sale justamente de todas esas enseñanzas de algunas religiones de sufre que al final serás compensado. Eso no tengo que sufrir, o sea, no venimos al mundo a sufrir. Y esta propuesta y esta idea de sacar el diablo afuera ya viene sucediendo. Yo creo que siempre es que por lo menos nuestra intención y nuestro trabajo está puesto en insistir allí, en insistir en que eso no es un sueño de liberación para unos cuerpos y para otros no. Eso es una posibilidad para todos los pueblos. Y si nosotros acogemos al diablo y acogemos ese papel revitalizante, ese papel humanista y ese papel vitalista y ese papel que muchas veces nihilista, pero que la mayoría de las veces es lúdico, vamos a recuperar una parte de nosotros que le hemos entregado a la religión y a los políticos y a las instituciones y al Fondo Monetario Internacional y un poco de comedias que no se merecen nada de eso. Bueno, pues este es el primero de 5 capítulos. Este era los futuros, luego hay otro que es sobre el diablo festivo,
un tercero sobre el Matachín, que se sitúa pues, en el barrio Punta del Este, en Buenaventura, un cuarto capítulo que se titula Santa Clara y es sobre el trabajo de resignificación y el juego de conspiración que planteamos en el lugar, y un último capítulo que tiene por título Un gesto de futuro colectivo y que pues, registra el primer concilio de Diablos Festivos. Es un registro de performance más que una perspectiva narrativa construida sobre eso. Y eso es. Vamos a escuchar ahora a Paolo, director y acompañante de esta investigación de Alex. ¿Algo que nos quieras comentar, destacar de la tesis de Alex, de investigación? No estaba preparado para esta contingencia de futuro. No, pues simplemente decir que ha sido un proceso muy bello, muy conmovedor, muy intenso, muy enriquecedor y que la tesis y el trabajo de Alex de alguna manera es una irrupción, es un trabajo transformador. Me ha tocado a mí replantearme una cantidad de posturas y posiciones y asuntos que tenía naturalizados sobre mi oficio, sobre la manera en que me acercaba, abordaba a cuestiones investigativas. Ha trastocado el doctorado, un doctorado que se plantea interdisciplinario y transdisciplinario, pero que le llegó esa papa caliente. Y está ahí todavía tratar de entender qué hacer con eso, y creo que de eso se trata. Han salido 2 o 3 tesis que han tenido ese efecto trastocador, porque creo que lo que está en juego aquí es qué es la academia y qué estamos haciendo y qué es la investigación en ciencias sociales y cómo la abordamos y cómo nos metemos desde nuestra subjetividad. Esas son las cuestiones grandes que creo que Alex donde se mete con mucha fuerza. Y también la anécdota puede ser el concilio de Diablos Festivos sobre los futuros de la humanidad, que era una provocación, que era un juego, que era una conspiración lúdica, y lo de la carcajada. La carcajada se daba en la acera entre Santa Clara y el Palacio Presidencial, y nosotros nos reíamos mucho porque estaba la policía militar y todo, pero la policía presidencial y todo el cuento, y como había una acera que se podía transitar y la otra acera que está prohibido tocar, ¿sí? Y entonces nosotros queríamos jugar un poco con esa frontera. Y después de toda la energía de ese concilio, que era un performance, pero que finalmente era una fiesta en que resignificábamos, porque la idea no era profanar, sino que era resignificar, era descargarnos de esa fuerza barroca también, de donde el diablo festivo viene. Los diablos festivos son un sujeto colonial, pero que desborda, que transgrede, que rompe las fronteras, para llegar a echarle esa carcajada a los palacios del poder. Y vea, funcionó. La quitaron esa reja. Ahorita esa acera sí se puede transitar. Y ya el camino hacia el Palacio Presidencial es literalmente abierto, ¿sí? Y eso se da en medio del estallido social. Y vea, sí se produjo un cambio. Han pasado muchas cosas en este país desde ese estallido social, que era un estallido que llamaba a otros futuros, ¿sí? Y podemos juzgar, definir, repensar el proceso que se dio, pero me gusta pensar que esas fragmentarias experiencias
vivenciales de futuro que pasan por el cuerpo, que pasan por el colectivo. Sí son estallidos que abren otros horizontes de lo posible. Yo creo que ahí está la potencia del trabajo de Alex. Gracias, Pablo. Bueno, como la idea es también que sea participativo, entonces vamos a abrir ahora el micrófono para preguntas, comentarios del público. Laura. Bueno, yo primero que todo quiero felicitarte y agradecerte este espacio, es súper enriquecedor a nosotros que estamos justamente entrando a diseños metodológicos distintos y pues tú entras con varios, entonces eso es muy chévere para nosotros que estamos hasta ahora como en el proceso, ¿no?, de creación. Una pregunta, porque no sé si lo comprendo bien, pero me pareció muy chévere el enlace que haces con el barroco y justamente la fiesta, pienso como en Baptiste y el carnaval, ¿no?, como esta decisión de burlarse también como de las grandes instituciones y de las prácticas como de la élite, y por eso me parece muy interesante que hayan escogido el Santa Clara, o sea, como todos los símbolos que eligieron también pensados, pero lo que me parece supremamente innovador es la idea del diablo también en una versión latinoamericana. O sea, como la concepción del tiempo, que atraviesa también festivales, carnavales, como todas estas ideas, pero ahora también desde una epistemología distinta, desde una estética también distinta. Sí hubo como esa intencionalidad, como incluir esa otra epistemia ahí, como, digamos, como de comparación, o nunca se hizo ese ejercicio comparativo ahí. Pues sí, al final el diablo, como decía Pablo, es un incubador del periodo colonial, ¿no? Y es un poco el resultado de siglos de intercambio transatlántico entre Europa, el hemisferio occidental, África, ¿no? Y en ese intercambio transatlántico vienen dos construcciones sociales, el diablo por un lado y también la fiesta, ¿cierto? El diablo lo traen como un arma estratégica dentro de esa evangelización, y la fiesta que traen es la fiesta católica. Entonces, digamos que de alguna manera durante ese periodo el diablo y la fiesta se conjugan en un solo personaje, que es el diablo festivo, porque es un personaje que es sincrético, ¿cierto? Que es un personaje que de alguna manera adopta o incorpora distintos bailes, tradiciones folclóricas, mitologías dentro de sí mismo, y es un personaje que de alguna manera representa una resistencia a ese lugar, ¿no? Y la fiesta también se empieza a transformar. Entonces sí, hay esta investigación detrás, no fue una elección, bueno, al principio sí que fue un poco una elección más movida por la curiosidad y por una atracción hacia ese personaje, porque es un personaje que es altamente simbólico, que conecta muy bien el pasado y el presente, pero sobre todo porque permite construir esa narrativa, ¿no? No sé si estoy contestando. Muchas gracias. Bueno, Alex, pues, bueno, primero decirte que de verdad me gusta mucho como ese detalle, como la atención al detalle metodológico, que siento que muchos de los trabajos de investigación doctorales y en las sustentaciones, pues, la teoría se consume en la cotidianidad práctica, ¿no? Ese detrás de cámaras de la investigación, que creo que fue el centro de tu presentación y que se agradece, porque en muy pocas sustentaciones se ve ese detrás de cámaras, que es muy valioso cuando uno está haciendo investigación. Dos cosas como que me parecieron muy interesantes. Una es como profundizar como una reflexión que dice como una abrebocas, así que me parece muy potente. Y bueno, esto es el tema que decías de cómo interrumpe tu investigación el estallido social, ¿no? Como otra forma de entender lo que llamas cuerpo social y que pues se puede leer en esa clave del diablo, ¿no?
para muchos códigos normativos que tenemos pues, en este mundo y en este país. Y de esas imágenes que nos presentabas, cómo esa asociación, o cómo de verdad te interrumpe esta conceptualización sobre el futuro que estabas intentando ir haciendo, en esos juegos de imaginería que también se dieron en el estallido social, y en esa relación de imagen e imaginación, de esos futuros que estabas llamando el presente continuo, que pues, me evoca una cosa muy como sentida en el tema de ir haciéndose, ¿no? de no estar ni allá ni acá, ¿no? Como lo decías. Eso es como lo primero, como empezar, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿No? Cómo el estallido social también irrumpe en esos preconceptos que podías tener o que esperabas, en esa anticipación de tu futuro presente, de lo que creías que estabas haciendo. Y el segundo ya va un poco a lo que mencionas con esas otras Discúlpame, no sé si repito tu primera pregunta. ¿Puedes reformularla, por favor? No es pregunta primero. ¿Sí? Es esa percepción propia, ¿sí? Reflexiva tuya, frente a cuando llega el estallido social, que lo mencionas ahí, tus imágenes también lo mencionan, y lo tocaste así como por unos momentitos de cómo ese estallido social también se convertía en esa expresión del cuerpo social, que se podía leer como el diablo también, ¿no? como ese ir en contra de la norma, en contra de lo establecido, y mostraban allí como, que me parece potente esa relación con el juego y como el juego en sí posibilita en los seres humanos esa posibilidad de imaginación, ¿no? Y cómo lo relacionas, porque como haces esta relación muy interesante entre la imagen, el juego, y cómo eso nos permite construir o pensarnos en el futuro, entre imagen e imaginación, para esos futuros en presente continuo que nos estás presentando, como lo estás como provocando también, porque es como una provocación al pensamiento. Y el segundo no es una reflexión ni una pregunta, es más bien como me gustaría compartirles algo que se me ocurrió mientras te escuchaba, y en este tema de esa noción de futuro en presente continuo, pues la sentí un poco desde lo adultocéntrico, ¿no? Y cuando tú tocas el juego y mencionas en tu metodología el juego, pues las vidas que más encarnan, bueno, el momento de la vida en donde más encarnamos el juego, pues es cuando se es niño, ¿no? Niña, las niñeces, ¿no? Entonces me parecía bien interesante esa otra exploración en futuros investigativos de ustedes o de cada quien, como deseen, ver para quién es el futuro, ¿no? Desde qué lugar, desde qué pensamiento es el futuro, y siento que las niñeces tienen mucho que decirnos frente a este tema de esos futuros. Además, cuando siempre hablamos del futuro, siempre decimos el futuro para quién, y siempre pensamos no en el adulto, ¿no? Pero sí lo teorizamos en una visión un poco adultocéntrica de lo que esperamos, que es el futuro que esperamos para esos otros que vienen en edades más tempranas. También como otros lugares de futuras investigaciones de ustedes, creo que las niñeces dirían muchas cosas interesantes. Eran esas dos cosas. Bueno, gracias. Más que una pregunta, quería expresar la gratitud que siento porque, claro, la investigación, todo este proceso académico que nos atraviesa a todos, pero creo que lo rico y lo interesante es eso que mencionas de atravesarnos el cuerpo, que necesitamos con urgencia como individuos en lo particular, ¿no? Que nos toque, porque, claro, las investigaciones, como nos decía alguien, quedan a veces guardadas allá. Si no nos tocan, pues no tienen un sentido, y encuentro un privilegio y mi gratitud porque siento que en cada momento nos atraviesan, nos invita a preguntarnos por ese futuro, que como decía Misael, es en ese pensamiento tal vez presente aquí, y que es el que tenemos que le da sentido, ¿no? Justamente a esa gran pregunta y también a esa reflexión. Entonces es el cuerpo aquí presente y el que nos interpela, y pues quería expresar eso, mi gratitud por este camino que hemos recorrido en este gran espacio de hoy. Buenas tardes a todos. Alex,
cuando vi el correo, más o menos ayer, antes de ayer, yo pensé que eras profesor de lengua. Yo soy profesor de inglés. Entonces dije, presente continuo, futuro de y preciso unos días en la universidad y vi la cartelera del doctorado de Ciencias Humanas y Sociales en el departamento de lenguas y dije, es profe. Ahora tengo un choque con lo que acaba de pasar y me gustaría hablar contigo un poquito pues desde el enfoque de profe. Entonces, como hablas del presente y del futuro, presentes continuos, no, un presente continuo y futuros, entonces, y como también mencionas la decolonización, yo estoy haciendo ahorita la maestría en estudios culturales, entonces tengo esta pregunta, este problema, no importa si es contigo o no, pero sí quiero traerlo a la mesa. Como estabas hablando de futuros y la realidad, pues yo dije, no, esto es una tesis de filosofía de la lengua. Entonces se vino la mente Wittgenstein, que decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi universo. Y tal vez por eso se explica por qué las culturas latinas que mostraste en el documental, porque para ellos no hay un futuro, tal vez porque no hay una palabra. Hace poco estaba leyendo un libro de aquí, salió de la Universidad del Bosque, pero lo encontré aquí en la universidad, precisamente en la biblioteca aquí, pero, se llama Pensar lógicas no clásicas. Él decía que una parte de la historia de México fue que los nativos mexicanos no se dieron cuenta cuando llegaron los españoles, no cuando los vieron, porque no tenían una palabra para ellos. Cuando vieron los perros tampoco tenían una palabra para ellos. Los vieron fue cuando ellos empezaron a matar. ¿Sí? Ellos sí tenían una palabra para esa clase de acciones. Es la primera parte. Porque para esas civilizaciones que tú mostraste no hay futuro, tal vez por el lenguaje es una estructuración de la realidad, ¿no? Tal vez la falta de palabras. Y eso no es algo que yo, o sea, sí es algo que puedo cimentar o darle soporte argumental con dos casos. Una vez leí un artículo que decía por qué en Alemania la gente ahorra más. Es porque cuando ellos hablan del futuro no lo ven como en Colombia o en Latinoamérica. Cuando ellos hablan del futuro lo ven tan cerca que ellos dicen la plata a la mañana, o sea, es una plata que toca guardar porque el futuro está muy cerca. En cambio en Latinoamérica el futuro es algo distante, como tú decías, no sé el presentismo. Y otro caso en el que las palabras moldean la realidad de esa manera tan fuerte es, hace poco escuché un podcast de por qué en Estados Unidos la gente vive con esa concepción de trabajar duro, porque el contraste, por ejemplo, con el español es que para nosotros la palabra dinero viene con la palabra ganar dinero, pero ganar también a veces implica suerte, ganar un partido. Entonces sí, no hay mucha diferencia, eso ya entra a un nivel más conceptual cuando hablamos la diferencia entre ganarse, que ganarse significa merecer, y esa es la palabra earn en inglés. Por eso él decía, el que estaba de host en el podcast, él decía, por eso en Estados Unidos la gente trabaja como más duro, ¿no? Merecerse las cosas. Habiendo dicho eso, entonces, dentro del caso del neoliberalismo en Colombia, que creo que por eso todavía hablas de colonizar, una manera, también ahorita en mi tesis estoy leyendo a Byung-Chul Han, el coreano, que es una crítica interesante del neoliberalismo, y si es, por ejemplo, en Colombia la palabra ahora es un presentismo, ¿sí? Es algo que se supone que habla del presente, pero nosotros ya lo usamos como para conjugar o extender el presente al futuro. Cuando estás ya ahorita, o sea, es como se juega con la palabra, como ya empezamos a conjugar o a sintetizar presente y futuro cercano ya ahorita, y hay menos. ¿Cómo le explico el ahora a un nativo, a un gringo? Ahora es aquí, más tarde, ¿sí? Ese juego con el lenguaje, como el lenguaje estructura la realidad. Y lo que yo quiero, pues ya que tú hablas de colonizar el futuro, que es uno de los proyectos de los estudios culturales, y que bien en la presentación
el muchacho que iba, bueno, el sujeto que iba manejando el carro, él hablaba de pensar en el futuro es nombrar lo innombrable, o tratar de ser eso y que lo hace el sujeto, ¿sí? Y él hablaba de imágenes errantes, y yo creo que tú como artista pues trabajas más como con imágenes que con palabras, ¿no? Entonces aquí lo que yo digo es, pues desde la decolonización, de manera en la que he criticado mucho el proyecto colonial es por culpa del logocentrismo, ¿no? Que es lo que nos trae aquí, o lo que me trae aquí. Entonces el problema que yo veo es, con tu proyecto que me parece genial, porque veo que es como un desbloqueo, descolonizar el futuro, ¿sí? El proyecto neoliberal es lo que llaman harness the future, tomar el futuro, ¿sí? Es lo que hacen las empresas cuando dicen esta es nuestra visión, miran a 20, 15 años, 5 años, y Byung-Chul Han habla mucho de eso, que ya nos habla de un sujeto, sino nos habla de un proyecto, ya el sujeto siempre está pensando es en qué me convierto. Entonces, ahí básicamente lo que te digo es, tú con este proyecto que desbloqueas el futuro y abres una posibilidad a nuevos futuros. Entonces mi pregunta, lo que quiero tomar es, así como ella cuando habló dijo, otras, ¿sí? Está descolonizando el lenguaje para visibilizar otras cosas. Si es posible, tú lo consideras abrir nuevas categorías, nuevos géneros, tal vez gramaticales, para poder mencionar esos futuros, para poder hacerlos visibles, o si es mejor dejarlo a nivel imágenes, como mencionar, es como lo que quería traer en la mesa. Muchas gracias. Hay una pregunta anterior a eso, y es tal vez si hoy en día, en el presente, estamos viviendo un futuro que fue planificado y anticipado 20 o 30 años atrás, ¿cierto? Y eso nos invita obviamente a pensar si nosotros somos dueños de ese futuro, si estamos viviendo una realidad que fue diseñada antes. Y entonces, ¿quién la diseñó y cómo se diseñó? Eso también tiene una interpretación desde el punto de vista de la lingüística. Claro, hemos visto un solo documental, o un solo ensayo documental, hay 4 más, y entran distintas concepciones del tiempo. Y es muy curioso porque hay gente dentro del documental que piensa en el futuro como el destino, y son cosas distintas, pero se enuncian igual. Hay gente del documental que piensa, por ejemplo, un mascarero, un matachín del barrio Punta del Este de Buenaventura, piensa que el futuro es la herencia que él deja a sus hijos. No lo piensa como un verbo, lo piensa como un objeto, ¿no? Hay gente que piensa que el futuro es el ahorita del que tú hablas, pero para mí el ahorita del que tú hablas es una posibilidad de futuro, no una certeza, ¿no? Alguien te dice ahorita, y por eso nunca ocurre. Entonces, no sé bien contestar tu pregunta, porque la lingüística definitivamente no es muy fuerte desde ese lugar. Pero para mí la decolonización del futuro pasa también, por ejemplo, con ser críticos con una concepción que para todos los que estamos aquí, probablemente el 90% todos pensamos que el futuro como una línea, ¿sí? Como un progreso, como un punto final, donde el presente es simplemente una línea de paso, como una fase, una dimensión donde pasamos por ella y mañana será otra cosa. Y creo que eso también implica o necesariamente una decolonización, porque vivimos en un país donde hay muchas concepciones del tiempo, muy distintas unas de otras, ¿no? Entonces, también es una acción y es un compromiso individual el querer cambiar ese lenguaje. Para mí, mi investigación y la metodología descriptiva es temporalmente poliamorosa, ¿sí? Te vale para una concepción lineal del tiempo, te vale para una concepción cíclica, multidimensional, incluso esa idea de presentismo o esa idea incluso de presentismo. Pero también, si pensamos en el tiempo lineal, ¿de dónde viene el tiempo lineal? ¿Sí? El tiempo lineal entra con el cristianismo. Y lo que plantea es que hay un principio, luego un bloque donde se coloca toda la historia de la humanidad y ¡pum! Final escatológico. ¿Sí? Entonces,
nosotros llevamos pensando ese tiempo y construyendo nuestro lenguaje a partir de ese tiempo durante siglos. ¿Hay una posibilidad de decolonizar ese lenguaje? No lo sé, está imbuido, ¿no? Es parte de nosotros nos comunicamos así cada día. ¿Hay una posibilidad tal vez de incluir o de abrazar otras concepciones del tiempo a partir de esa pregunta? Seguro que sí. ¿Podría, por ejemplo, la Universidad Nacional, no sé, no me quiero meter en un lío, pero podría la Universidad Nacional tener programas o organigramas basados en las diferentes concepciones del tiempo que fueran más inclusivas con cada uno de sus estudiantes? Pues eso es una pregunta. ¿Significa eso de colonizar? Puede ser. No sé si... Sí, gracias. Hola. Hola. Bueno, primero quería como expresar mi sensación de ver un producto visual dentro de pues, la asociación del proyecto de doctorado, yo de cine, siempre más conocido de la directora. Quería preguntarte, tenía 3 ideas en la cabeza, se me está yendo la tercera, pero a ver si me acuerdo bien. Una era, pues, por tu intención original del proyecto, como cuál fue tu interés, de dónde salió, de dónde se origina, cuál fue la semilla que te empieza a llevar por este lado. Ya, la otra era más por el tema del ejercicio creativo, como fue precisamente esa relación tuya, documental, directora, cómo se plantea el desarrollo de las imágenes, cómo se producen y cuál es también una pregunta como por la intención detrás de las imágenes en ciertos momentos del documental, pero más que nada del proceso creativo, cómo se hace esa relación ahí del proyecto de investigación y el documental. Y la tercera, bien, me acordé, no me acuerdo tanto respecto al tiempo en particular y respecto al tiempo como ordenador de la sociedad, que no sé si eres familiar con el libro, por ejemplo, estoy partiendo de esta perspectiva tipo de No tengo tiempo de Jorge Moruna, no sé si lo conoces, bueno. Pero es como esta idea del tiempo y de esta concepción del tiempo precisamente da los órdenes de la vida cotidiana y de la estructura de funcionamiento de una sociedad, tipo los tiempos como lo concebían los griegos, de tiempo de ocio, tiempo de trabajo, tiempo de descanso, y en la actualidad como, bueno, hay muchas otras concepciones de tiempo, pero en términos resumidos como esta invasión también del tiempo de trabajo dentro del tiempo de ocio modifica el funcionamiento social en una sociedad hiperproductiva como la que se nos plantea desde las redes sociales y desde imaginarios en la actualidad. Porque como ves la posibilidad, precisamente en relación a este último comentario, de plantear estas otras perspectivas de tiempo y de futuro, de proyección de futuro, para, digamos, en vías de otras formas de sociedad posibles, algo así, como plantear como en términos de. Entiendo que desde el punto de vista del pensamiento es como el tiempo de la colonial, pero esta decolonización en el presente envía a un futuro posible sobre estos futuros que se nos están planteando como desde ciertos poderes, el mercado, la agenda global, etc. Bueno, el interés, la semilla, yo al principio cuando llegué al doctorado ya le había planteado a Paolo un proyecto radicalmente diferente que tenía que ver con la fiesta y que él aceptó, interesado en que yo hiciera eso, pero
Sí, siempre la fiesta siempre es una gran herramienta. Sí, yo vine a estudiar la fiesta a Colombia en principio, pero pues ya venía coqueteando con el tema de futuros desde hacía varios años. En 2016 ya había empezado a proponer, transformar tradiciones folclóricas para, pues, desde una perspectiva de futuros, pues intentar crear otros escenarios. Y cuando llegué, ya habiendo sido aceptado en el doctorado, me di cuenta de que no quería estudiar solo la fiesta, que a mí me interesaba pues esta noción de futuro. Y a partir de ahí, el hecho de adoptar como metodología la investigación artística, investigación-creación, cualquiera de esos nombres que tiene, todos tienen en común que es un tipo de investigación que se basa en la práctica, ¿sí? Y que el proceso, digamos que está mediado por esa práctica. Tú vas haciendo, eso se va construyendo. Si a eso le sumamos tener distintos intereses, la serendipia, las corazonadas, los eventos fortuitos, un paro nacional, una pandemia, sí, o sea, si empiezas a sumarle distintas cosas, como que de repente llegas pues obviamente tienes puntos de parada, pero como que recoges y construyes, y por eso para mí es un poco todo un cóctel fluxus, ¿sí? Donde se mezclan muchas cosas muy distintas, pero que tienen un sentido, y es un sentido que se crea pues a partir de la experiencia y de la vivencia de ese proceso. La idea del documental o del documental como método de investigación surge pues también un poco desde la praxis artística. Son muchos años donde uno es consciente de que o toma un muy buen registro o pierde la obra, ¿no? Las obras son efímeras sin ese registro, no sé que queden pues en una memoria colectiva y se hablen sobre eso. Y para mí era muy importante tener ese registro visual, porque un happening de diálogos festivos dentro de una antigua iglesia del siglo XVII es algo que probablemente no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces yo necesitaba un muy buen registro documental de eso, no porque quisiera luego diseminarlo de ninguna manera, sino porque necesitaba entender lo que yo había hecho ahí, lo que habíamos montado. Yo no entendía lo que habíamos montado el día siguiente de ese concilio, ¿sí? Yo no sabía lo que era ver a la mujer cabra encima del púlpito rapeando una canción sobre la Guardia Indígena, no entendía eso. Y solo ese tipo de documentación me permitía volver de alguna manera a entender y a poder analizar eso y a darle pues la complejidad y la explicación necesaria, ¿no? A partir de ahí pues es montar distintos equipos colectivos, colaborativos, donde participa un montón de gente y donde eso va tomando forma. Al principio pensábamos hacer una película para Netflix, luego pensamos distintos... Sí, nos unimos a la parra de lo que podría ser todo aquel proyecto, y finalmente de alguna manera pues termina en tener que dar bloques de sentido. Porque este material, si no editado, pues es una auténtica locura, ¿no? Uno no sabe por dónde cogerla, ¿no? Pero hay una serie de temas que son comunes a cada una de las piezas y a partir del cual se construye. Otra vez en ese proceso de la propia praxis de hacer. Y la última pregunta era con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Pero cuál era? Era más como cuál sería tu perspectiva respecto a estos tiempos ordenadores de la sociedad en el presente, también respecto a esta. Creo que se diría relacionado como la frase que ya mencioné hace un rato, como si el presente que vivimos hace parte de unos futuros que fueron diseñados e imaginados hace mucho tiempo, y como lo de sobre los futuros que están siendo imaginados por nosotros en este momento, como desde la perspectiva de cronismo. Yo no me atrevo a aventurarme en ese lugar, la verdad, porque creo que es muy complejo y al final pues soy inmigrante y lo miro todo desde una mirada exógena. Puedo entender determinados contextos históricos o conflictos que están ahí anclados en la memoria, pero con total humildad yo no puedo realmente ponerme más allá de una conversación coloquial con una cerveza a proyectar eso. Pero sí me parece muy interesante, porque tú has hablado de un momento, y antes también contigo,
me vino a la cabeza que hubo un momento en la historia, no tengo claro el siglo, creo que es 17 y 17 probablemente, donde hubo al menos un siglo donde convivieron o coexistieron 3 temporalidades distintas aquí en Colombia. Entonces estaba la temporalidad, digamos, local, estaba la temporalidad que puso la Iglesia Católica y estaba la temporalidad del trabajo, un poco lo que hablabas tú de esa división, ¿no?, que hicieron los griegos en su momento. Y eso es muy interesante porque coexistían eso, ¿no? Nosotros normalmente cuando se habla de colonización se habla mucho de la conquista del territorio, pero también hay una conquista del tiempo. Y eso, pues, digamos que el tiempo que ha predominado o que ha perdurado y que se ha embedido en nuestra vida es el tiempo que trajo esa Iglesia Católica, ¿no?, y que dividió el día a día en una serie de horas y una serie de actividades, ¿no? Pero salvando ese tema, me parece que es algo que se puede hablar en otro momento o en otra pregunta. Yo soy incapaz de prever un futuro o un escenario de futuro. Creo que además eso es algo que es absolutamente irresponsable. Lo que sí que creo es que se pueden plantear se puede entender mejor el presente en perspectiva de un conocimiento determinado del campo del estudio del futuro, ¿sí? Y en base a eso podemos pensar que podemos cambiar ahora para llegar a un futuro mejor o evitar uno peor. Bueno, agradecerle a Alex porque realmente pues su investigación materializa, hace real el futuro que hace años se pensó para el doctorado de investigaciones inter y transdisciplinares, y es pues una satisfacción poder tener estos trabajos que nos abren estas preguntas, que nos atraviesan de alguna manera. La pregunta de Alex atraviesa todas nuestras investigaciones, porque esta pregunta por el tiempo está en aquellos y aquellas que se están preguntando por los ensamblajes, por las prácticas, por las instituciones. Entonces nos deja inquietudes a todos acerca de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos pensando nuestros trabajos y cómo nos estamos pensando incluso a nosotras y a nosotros mismos. Entonces, Alex, muchas gracias por tu trabajo, que contribuye pues al propósito, a lo que queremos invitar a hacer en el doctorado. Paolo, gracias por acompañar e inspirar estos diálogos festivos. Y gracias también a todas y a todos quienes acudieron al llamado de hoy de poder compartir estos hallazgos de la investigación de Alex, y bueno, ahí les seguiremos extendiendo nuevas invitaciones a lo largo de este semestre. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.